Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Yo leo los impares, usted lee los pares y al final nos unimos todos juntos en el versículo 22. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres que él había... Amén. 20. 19. Permítame. Ok. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Vamos a orar. Padre, pedimos a su Santo Espíritu que pueda bendecir, Señor, su palabra, que tenga poder y autoridad, que podamos conocer, que podamos aprender y que podamos aplicar a nuestro diario vivir esta palabra útil, Señor, para enseñarnos en nuestra vida de fe. Te pedimos perdón por nuestras faltas, que ates los pensamientos, sentimientos de este inútil predicador y que bendiga a su iglesia, bendiga el esfuerzo y el sacrificio de congregarse a media semana. Oramos, Señor, por cada una de las necesidades también, por aquellos que nos están viendo a través, Señor, de algún medio. Suplicamos, Dios, que tu palabra también tenga poder a la distancia, Señor. En el nombre de Jesús, quédese con nosotros. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Bueno, vemos una gente ahí que está cuestionando el milagro que el Señor hizo de hacer ver a un ciego. Y por eso este mensaje tiene como propósito el que aprendas que una persona incrédula y empecinada en su error religioso jamás podrá aceptar las maravillas que el Señor hace en la vida del hombre de quien ha tenido misericordia. Una persona incrédula y empecinada en su error religioso o en su error dogmático, en su ateísmo o defendiendo su religión, hermanos, muchas veces, y que le resta el poder y autoridad a nuestro Señor Jesucristo, jamás va a aceptar los milagros o las maravillas que el Señor hace, no solamente en este ciego, sino también en lo que Dios ha hecho en nosotros. La gente no lo acepta, no lo cree, porque algunos tienen el concepto equivocado acerca del cristianismo. Y si algo le puedo decir, hermanos, que Dios nos ha alcanzado. Si estamos ahora, si nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero, si al morir nosotros vamos a ir al cielo, no es porque seamos bautistas, no es porque seamos buenos, ninguno hay bueno sino que solo Dios. Si realmente somos hijos de Dios, es gracias al amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Más nada menos nada. Pero la gente incrédula y empecinada no acepta, no cree en ese paso de fe que tal vez usted y yo un día dimos. Hermanos, por lo menos a mi alrededor, mucha gente que conoció el Edwin antiguo, el Edwin mundano, decían: otra de sus locuras ya se le va a pasar.
para gloria de Dios, ya llevo 27 años y sigo loco por Jesucristo. Porque he tenido un encuentro personal con Él, porque el Espíritu Santo me selló y Él ha provocado en mí, hermanos, ese sentimiento de arrepentimiento. Y las cosas que ya no practico, que antes sí lo hacía, no es porque un pastor me anda controlando, me anda diciendo, me anda prohibiendo, sino que el buen creyente experimenta el redarguir del Espíritu Santo. Por eso, este milagro de este ciego, hermanos, vemos que el Señor no obró por la fe de alguien. O sea, no fue como aquella mujer del flujo de sangre que dijo, si aunque sea tocar el manto, ¿verdad? Una mujer de fe, porque el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Un hombre, un centurión que le mandó a hablar porque su siervo estaba enfermo, le dijo, voy a ir a tu casa. No es necesario, le dijo, solo di la palabra y mi siervo va a ser sano. Entonces dijo, no he hallado tanta fe como en los del tabernáculo de Hollywood. No, ¿verdad? Entonces no es necesario. Y dijo, wow, estos sí tienen fe. Pero en este caso, este ciego, él no pidió ser sanado. En este caso no fueron los padres que le suplicaron un milagro porque se compadecían de que su hijo nació ciego y toda la vida andaba mendigando. No, hermanos, sino que ese milagro, hermanos, fue por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y porque tenía un propósito. Por eso dice ahí en el versículo Juan 9:3, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces ahí, hermanos, en ocasiones tu condición es permitida, la condición, tu circunstancia, tu problema, tu enfermedad, cualquier cosa que tú estés pasando, muchas veces te atormenta y tú dices, quizás esto es por los pecados que yo cometía desde 3 años. Hermano, el día que tú recibiste a Cristo como tu Salvador personal, dice la Escritura que Él te ha perdonado tus pecados de una vez y para siempre. Ya no se acuerda más, dice la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Tal vez la mujer le anda recordando uno cada rato. O tal vez el marido, ¿verdad? Tal vez el que nos conoce. Mira, el pastor de Hollywood, yo lo conocí cuando íbamos chupando juntos. Sí, el incrédulo no entiende esta parte, que hemos alcanzado misericordia y que si hoy, hermanos, estamos dentro de sus propósitos. O sea, piense, por favor, ¿usted algún día se imaginó siendo cristiano, hermano? No. Si usted era bien mundano, re mundano, perdón, hay que agregarle más. Si usted era re católico, hermano, hoy solo se le ha quedado que cae en Ceruña, pero ya va mejorando. ¿Aquí cuántos eran marianos? ¿Cuántos eran testigos de Jehová? Hay una hermana que era testigo de Jehová y ahí va casi la conversión, ¿verdad? Hermano, ¿cuántos de nosotros, si hoy estamos, pero ha sido por la misericordia de Dios? Así que no tiene que ver muchas veces algunas circunstancias y tú decir, es que quizá esta maldición es generacional. Hermano, el día que tú recibiste a Cristo como tu Salvador personal, sos una nueva criatura y cualquier cadena ha sido rota en el nombre de Jesús. No tiene que ver tus errores. Si errores todos cometemos. Amén. Y ahí apáguenme. Hermanos, no tiene que ver tus errores. No tiene que ver nada de tus errores. Y creo que esto a muchos nos cuesta, hermano, porque tenemos la conciencia. Bueno, que algunos no tienen. Pero muchas veces decimos, ¿verdad? Esta circunstancia es por mi error. No son tus errores. Hay condiciones que son parte de un plan de Dios. Amén. Dios no se equivoca en haberte traído a este país. Amén. Dios no se equivoca el tenerte hoy en la iglesia. Y tal vez tú tienes luchas, pero tú no eres parte de esos errores. Tú eres parte de los propósitos de Dios. Amén. Hermano, Él es soberano y Él se quiere glorificar en nuestras vidas. Cuando digo soberano es que a Dios le ha placido que seas parte de sus planes eternos.
Él siempre te ha amado con amor eterno. Y ¿cómo se llama? Muchas veces nosotros no permitimos que Dios se glorifique, nos está atormentando. Y este milagro, mis amados, no pecó sus padres, no pecaron él, sino que el Señor tenía un plan para ese ciego. Amén. Tal vez la mamá, cuando le nació ciego, se ha puesto triste. Tal vez dijo: ay, este niño me salió enfermito, pero no entendía todavía que era parte de un plan de Dios. Amén. Mostrar su gloria en la sanidad de ese niño ciego. Por eso, en ocasiones tu condición es permitida por el Señor para manifestar su obrar milagroso. Miren el versículo 9, el 4 y 5. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Esto está hablando, hermanos, acerca de dos cosas. Recuerde que el Señor Jesús, Jesús hombre, tenía un tiempo específico, porque después iba a ser entregado, crucificado, muerto y resucitado, e iba a partir a la patria celestial. En ese tiempo él tenía que hacer y manifestarse con muchas maravillas. Ahora, pero en la vida del hombre, ¿cómo se llama? Hay que aprovechar el tiempo y la disposición que el Señor tiene para con nosotros. Hay que aprovechar ese tiempo y esa disposición que el Señor tiene para con nosotros, hermano. Por eso dice la Escritura que hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Mira, hay gente que dice: no voy a ver cuándo voy a la iglesia. No tienen un sentido de urgencia en su vida espiritual. Hermanos, la iglesia del Señor debe tener un sentido de urgencia. Saber que el Señor puede venir en cualquier momento. En un abrir y cerrar de ojos nos vamos a desaparecer miles y miles de cristianos. Y la gente se va a preguntar, se va a decir: ¿qué se hicieron todo ese montón de gente? Ahí van a venir quizás algunos que creen que son cristianos, van a quedar. Amén. Y entonces ahí van a decir: ¿qué pasó pues? Aquí, y no van a venir los hermanos: ¿qué les agarró la tarde a todos? No, si usted se quedó. ¿Sabe? Porque, hermanos, nosotros entendemos o hemos comprendido que sin Dios no somos nada. Y que a nuestro diario vivir hay que agregarle prioridad a nuestra vida espiritual. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si nosotros sabemos que hay cosas que le vamos a poner prioridad, y hay otras que Dios se va a encargar de ellas. Pero cuando usted no vive bajo prioridades espirituales, ahí anda todo afanado. Ahí anda: ¿y cómo voy a hacer para pagar la renta? ¿Y cómo voy a hacer para mantener a ese hombre? Ya le va a dar Dios trabajo. Bueno, cuando usted descansa en Dios, pero tiene que tener un sentido de urgencia, un sentido de prioridad al congregarse, el sentido de prioridad al orar, el sentido de prioridad al leer la palabra, sentido, hermano, de arrepentimiento. ¿Y usted cree que todo lo está haciendo bien en su vida? Hermano, arrepiéntase en algo. Hay algo que usted tiene que arrepentirse. ¿Qué está haciendo? No sé. Pero usted tiene que poner un alto, porque después usted se está enredando más. O si no, usted va a echar a perder muchas cosas que tal vez Dios tiene. Pero tiene que aprender que hoy es un buen día para buscar el perdón de Dios, para arrepentirnos y a poner un alto. Ya de pasar eso de falsas promesas que nunca hay cambios. Estoy hablando con Dios, porque un año nunca va a cambiar. Bueno, sigamos, mire. Hermano, tienes que estar listo para cualquier momento. O sea, no sabemos el día ni la hora. Y estos tiempos están, pero tan raros. Mira, hoy primavera y lloviendo. Allá por la playa, lloviendo granizo. Así las grandes pelotas. Mire, digo, algún hermano me lo vaya a fajar un granizo. Tremendo, qué cambios más complejos. Mire, las maneras de obrar del Señor siempre van a ser impredecibles. A mí me llamó la atención que ¿qué hizo el Señor para sanarlo? Hizo lodo y se lo puso. Mire, por eso decimos que lo importante es el milagro, no la forma. Amén. O sea, lo importante es que Dios haga el milagro en su vida, pero deje que Él haga lo que quiera. Lo importante es que le dé el milagro. Amén. Hay milagros que usted
Mire, Dios usa personas que usted menos lo espera. Dios a veces sana, hermanos, con agua. Yo tengo mi doctora en la casa, que cualquier cosa que le digo que me pasa, toma agua, me dice. Mira, gente que me duele aquí, toma agua. Me duele un muñeco, toma agua, me duele el codo, toma agua. La Sofía, ¿verdad? Ya te voy a matar, me dice. Ahí no me dije que tome agua. Mire, lo importante es el milagro, no el lugar. Mire, ¿sabe que algunos están esperando, ay, que venga viernes de adoración y milagros para yo pedir un milagro? ¿Por qué no lo pide ahora usted? Si Dios hasta lo puede sanar cuando usted se esté bañando. Amén. En el camino, en el bus. ¿Cuántos hemos experimentado un milagro de sanidad en nuestros cuerpos? Uy, mire, pastor, usted se ve bien joven por fuera. Vea por dentro la columna de edad y de años. Me acalambra la columna. Y a veces, hermano, he estado, pero malo. Y cuando veo así chiquitos los diezmitos y así los montón de gastos, a mí me acalambra la columna. Tome agua. Mire, me vengo. Y ahí, ¿verdad? Y cómo me voy a ir para la iglesia. Hermano, créanmelo. Como soy el primero en venir, solo Dios y yo saben muchas veces mi esposa, que vengo tal vez con un dolor de cabeza, con un dolor de columna que no me puedo ni bajar. No puedo ni bajarme. Pero es poniendo un pie aquí, como que el Señor me toca. Y se me van los dolores. Y cuando llego a la casa me vuelvo a enfermar. Y empieza aquella, ¿no? En la iglesia está danzas y toda la onda, y aquí van los dolores de cabeza. O sea, hermano, mire, lo importante es el milagro, no el lugar. Lo importante es el milagro, no el día. Que domingo, que viernes, que sábado. Hombre, lo importante es que Dios le haga su milagro. Lo importante es que el Señor obre y no poner esperanza en el hombre. Ese es otro error bien equivocado. El día que usted se tome solamente de la mano de Dios, usted ha alcanzado madurez espiritual. Amén. Pero el día que usted esté esperanzado, ay, ojalá que el pastor venga a orar por este tumor, y no llego, ya no me congrego, inmaduro. Y le voy a decir un secreto, pero solo va a quedar entre nosotros. Yo no tengo don de sanidad, yo tengo don de muerte. Cuando yo oro por los enfermos, así se mueren. Ahí estoy para servirle. Sí, porque hay gente, hermanos, que tiene su esperanza en el hombre y no en el poder de Dios. Sí, usted tiene que tener su esperanza en Dios, no en los hombres. El día que usted se tome de Jesús para cualquier circunstancia y no dependa de los hombres, entonces usted es un discípulo de Jesús. Es un verdadero discípulo de Jesús. Hermanos, ahora viene el Señor, le unta el lodo, no se lo quita, se lo deja y le dice: ve al estanque de Siloé a lavarte. Esas fueron las indicaciones del Señor. Por eso decimos también que sin obediencia al Señor no espere buenos resultados en tu vida ni milagros. O sea, muchas veces usted dice: bueno, yo no sé por qué Dios no me bendice, porque usted no es obediente, usted es religioso. Usted anda una Biblia, usted sirve, amén. Sí. Pero realmente hay cosas que usted no le obedece a Dios. Sí, y somos, perdóname la palabra, sepulcros blanqueados. O sea, nos vemos que somos constantes, vamos a ganar almas, la Biblia está toda marcada, se cae el teléfono y así todo, cuando Dios está hablando. Mis amados, mire, sin obediencia al Señor usted no espere buenos resultados. Siempre debe de, en su oración, y mi oración es
Señor, ¿en qué quieres que te obedezca? ¿Qué es lo que quieres que te obedezca? Porque no espero buenos resultados. Ahora, esto, hermano, se requiere dar pasos de fe, confiar siempre en el Señor. Porque hay cosas que Dios nos va a pedir y tenemos que confiar. Como no te movas de estado, como aguantese tu jefe, espérate, ¿cómo se llama? No te endeudes en eso, espérate. Yo te quiero bendecir, pero usted en la desesperación, ¿verdad? Por eso decimos que sin obediencia usted no va a ver buenos resultados. Ahora mire, hermanos, para mí algo que creo que es bien triste es que la religiosidad es bien peligrosa. Fíjese que estos fariseos, allá por el año 175, aparece un hombre, un rey de Asiria llamado Antíoco Epífanes IV. Ese hombre era malo, incursiona en el pueblo de Israel y manda a quemar todos los ejemplares de la ley. Y se mete al templo, sacrifica un cerdo y empieza él a decir: el que siga con la fe judía lo vamos a matar. Y empieza a obligar a los judíos a algo pero súper difícil, que en lugar de ofrecer de sacrificio un becerro, sacrificaran cerdos. Y ahí se da la famosa época de los macabeos. En ese periodo de los macabeos sale un grupo de estos llamados fariseos, que en el arameo es separados. Ellos empezaron a sentir ese celo y a decirle a la gente: ¿por qué estás practicando el helenismo cuando nosotros somos judíos? Y empiezan ellos a aferrarse a la ley de Moisés, a decirles: eso no es correcto. Entonces esta gente comenzó bien, pero al final se empiezan a contaminar y empiezan a tener relación con el Imperio Romano, ya en otros periodos. Entonces ya el Imperio Romano empieza a sobornar a algunos para que el sacerdocio ya no venga de la línea arónica, sino que al mejor postor, para tener al pueblo ya ve que el judío era bien confrontativo, ¿verdad? En la historia hay muchas rebeliones. Entonces, teniendo al sumo sacerdote de la mano, entonces todo el pueblo le iba a obedecer. Entonces se comienzan ellos a ¿cómo se llama?, adulterar. Por eso, mire, qué triste, mis amados, por esta parte en lo que es la historia del pueblo de Israel, porque se contaminaron, se dejaron sobornar. Y hay algo que yo le pido a Dios en su vida, en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de sus hijos, en los jóvenes, que no se vayan a contaminar, porque es bien peligroso. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito a usted, un poquito de las prácticas del mundo le puede hacer grandes estragos en su vida de fe. Pero un poquito, mis amados, un poquito. Y esto, como le digo, este grupo, si comenzó bien, comenzó con un celo, pero después también empezaron, hermanos, con esa religiosidad de darle más valor al montón de cosas, como por ejemplo decir que usted no era espiritual porque no se lavaba las manos para comer. Yo digo que tal vez usted no es higiénico, pero realmente espiritual, ¿no? La espiritualidad no se mide, hermano, por la ropa que anda. La espiritualidad se mide cómo usted actúa en su diario vivir. ¿Cuántas esposas tienen maridos espirituales? Ni un amén. Hombres, ¿cuántos tenemos esposas espirituales? ¿Cuántos tenemos de mascotas gatas? Solo yo. Bueno, okay. Mire, créanme lo que estos fariseos, por eso Jesús empieza, y en sus sermones los descubre, le dice: ustedes son sepulcro blanqueado, ustedes son una generación de víboras. O sea, ustedes con astucia. Y ya vemos ahí que a la gente, a los padres de este ciego, dice que tenían temor de decir algo en bien de Jesús porque los tenían amenazados. Y ahí vamos a ver todos esos principios. Por eso los que cuestionan el obrar del Señor Jesús en la vida de alguien, o sea, cuestionaron a esta persona, a este ciego, y de ahí, hermanos, vamos a ver varios principios. Miren el versículo 9-15.
Fíjese, volvieron pues, otra vez, no estaban convencidos, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Ahora, pero el que cuestiona el obrar del Señor en la vida de alguien, jamás se convencerá con la verdad en el obrar de sus hijos. No se convencen. Mira, hay personas que usted, por más que intente, mis amados, a un incrédulo, ni aunque usted resucite de los muertos, van a creer en Jesús. Una persona incrédula. En cambio, aquel que es capaz de darle un espacio al Espíritu Santo, le esperan ver muchas cosas bellas. Amén. Ahora, pero esta persona jamás, el incrédulo, el que cuestiona lo que Dios hace, hermanos, no se convence de la verdad de lo que Dios hace. Miren el versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, hablando de Jesús, porque no guarda ¿qué? El día del reposo. Mire, fíjese, el que cuestiona el obrar del Señor se fija más en el día que en el milagro hecho hacia una persona. Amén. Fíjese, decían que no era de Dios porque sanaba el sábado. Y les decía a Jesús, ¿verdad? Ah, pero si una ovejita se te va al barranco y decís que no hay que hacer nada, tenías que dejarla morir, pero como es parte de tus intereses y te bajas. Y como ahora esta persona que es hijo de Abraham, ¿por qué no tenemos misericordia de él? Porque ese es el problema, mis amados. Mire, qué triste para el que cuestiona el obrar del Señor, que se fija más en qué día fue el milagro. ¿Se podrá imaginar que usted me venga y me diga, mire pastor, fíjese que el lunes andaba en el supermercado, o pensé, vámonos más al extremo, pastor, fíjese que el día lunes me fui a Macy's a comprar un par de zapatos, y estando ahí yo sentí algo caliente y sentí que el Señor me sanó mis úlceras en el estómago. Y yo le diga, ¿a dónde fue? No, ¿qué día? Lunes, no fue en el culto. ¿A dónde? En el mall. Tampoco, usted es mundana porque no me trajo ni un regalito. Bueno, que es cierto, pero hermano, así estaban estos incrédulos. O sea, no aceptaban el milagro porque Jesús lo había hecho el día sábado. ¿Sabe qué habían perdido estos religiosos? La palabra misericordia. Gracias, hermana, ya te igualaba. Ok, entonces, hermanos, por favor, el que cuestiona el obrar del Señor se fija más en el día que en el milagro hecho en una persona. O sea, estaban restándole lo maravilloso, en lugar de alegrarse de ver a ese pobre ciego que toda su vida pasó ciego y ahora ve. ¿No cree usted que el espiritual debería de gozarse con los que se gozan? Amén. Pero el que no, hermano, se fija hasta en el día. Ahora mire, vea en el versículo 16 siempre. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo, o sea, el sábado, ¿verdad? Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? O sea, lo consideraban que no era de Dios y pecador. Pero ¿qué dice al final? Y había ¿qué? Disensión entre ellos. Entonces mire, hermanos, el que cuestiona el obrar del Señor en la vida de alguien, sabe que entre ellos no existe unidad entre el grupo. Amén. Entre ellos peleando. Entre ellos, ni ellos eran de un mismo sentir. ¿Por qué, hermanos? Mire, porque el que cuestiona el obrar del Señor sabe que hay religiosos que son carnales. Amén. Y en las iglesias cristianas existen los religiosos carnales. Amén. ¿Quiénes son esos, pastor? Pues Corintios, fíjese que en la primera epístola dice que los carnales, el religioso carnal es celoso. Es celoso. Cuando a alguien le dan un lugar o le dan un privilegio, no le gusta, no le parece. ¿Y por qué el hermano William recoge ofrenda? O sea, el religioso es celoso. No le parece el obrar del Espíritu Santo. Amén.
Fíjese que el religioso carnal solo es contiendas. Solo anda viendo, es bien contencioso. Anda buscando pelea. El religioso carnal, hermano, solo anda sembrando divisiones. Solo anda sembrando divisiones. Anda, mira, a tal predicador hoy, a este no. Hermano, todos somos del cuerpo de Cristo. Amén. Y el que no es con nosotros, es por nosotros. Ese principio debe de haber en usted, para que no se complique, hermano. Mire, hay predicadores con grandes ministerios, hay predicadores con menos ministerios, hay predicadores con un estilo, otros con otro, pero el que no es con nosotros, es por nosotros. Y ahí deje que cada quien nosotros los pastores vamos a rendir cuentas. Amén. A mí me ha costado, quizás, hermano, le soy muy honesto, a hacer claro que, hermano, de todo hay en la viña del Señor, y que yo no soy quien para juzgar ni opinar del ministerio de nadie, ni de los pentecostales, ni de los bautistas, ni de nadie. Es más, ya le he dicho yo que en el cielo, cuando sea el rapto de la iglesia, nos vamos a dar sorpresas. Vamos a ver personas que usted y yo creíamos que no eran salvas y van a ser salvas. Amén. Ahí va a aparecer más de alguna monjita. Ahí va, ya no como yo, uniformes tipo pingüinito, pero ahí van a aparecer con cuerpos glorificados. Le aseguro que nos vamos a dar sorpresas, quizás más de algún cura va a aparecer ahí salvo. Y que usted los condenaba. Personas, hermano, que usted, la religiosidad, vea, nos lleva a juzgar. Porque hay personas que pues tienen sus creencias de que el escapulario es una alabanza. Ay, el escapulario. Y usted dice, esa persona no es salva porque es idólatra. Y miren, nos vamos a dar sorpresa. Porque la salvación no es por pertenecer a una religión. Amén. Y la otra sorpresa es que de repente vamos allá, no vamos a ver algunos hermanos en Cristo que nosotros creíamos que eran salvos y que eran buenos para la Biblia y que quizás recogían ofrenda. Y usted dice, hey, ¿y esta persona? Porque nos vamos a dar sorpresas. Mire, existen religiosos que no buscan honrar a Dios, sino que ellos sean honrados por sus puestos o por sus funciones. Hay personas que, créanme, lo que no buscan honrar a Dios, sino que lo que buscan es que ellos sean honrados por sus funciones. Mire, hacen con disposición y responsabilidad lo que para los hombres tienen por sublime. Lo que para los hombres tienen por sublime lo hacen, pero puntual, responsable. Pero para aquellas cosas que tal vez con apariencia simple y ordinario no les gusta ser fiel. Hermano, dentro de una iglesia cristiana, para mí cualquier cosa que hagamos para el Señor es honroso. Amén. Y si usted un día está limpiando los baños de nuestra iglesia, siéntase privilegiado que está limpiando la casa de Dios. Créanmelo, no solo el predicar es una función honrosa dentro del cuerpo de Cristo. Todo lo que usted hace para Dios es honroso. Todo, cualquier cosa. Las hermanitas que tal vez le llevan a los niños de cuna, que a veces se hacen pipí y a veces se hacen popó y que tiene que limpiar, hasta esa acción delante de Dios es honrosa. Amén. O sea, no es vista de menos delante de Dios. Por eso, pero el religioso no, el religioso no busca honrar a Dios. Por eso usted cualquier cosa que haga, hermano, es para honrar a Dios, no es para agradar a los hombres. Amén. Ahora miren el versículo 17 y 18. Entonces volvieron a decirle, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, que es profeta, hablando del ciego. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Hermanos, las personas que cuestionan el obrar del Señor menosprecian el testimonio del que ha recibido el milagro. Amén. La persona que menosprecia el obrar de Dios, hermanos,
no son capaces de darle el valor que se merece a los milagros de Dios. Cuesta, fíjese. Yo me acuerdo, hermanos, cuando yo trabajaba en tenía un empleo en el gobierno. Me acuerdo que todos los domingos yo llegaba contando de las cosas que hacíamos en la iglesia. Había dos compañeras que siempre le decía, fíjese que ayer fuimos a ganar almas. Y me decía, fíjese que hicimos 35 bautismos. ¿Sí? Fíjese que hubo una sanidad en una hermanita, ya no lo operaron. Ah, de veras, ¿no? Digo yo, sentí, hermano, como que a esa persona, por más que le dijera una maravilla milagrosa, grandiosa, como ven con simpleza el obrar del Señor en la vida de los cristianos. Amén. No les convence el testimonio. Por eso nosotros debemos de entender que los milagros, todo milagro en la vida de nosotros, buscará que glorifiquemos a Dios. Amén. No que las personas lo valoren. ¿Sabe, hermano, que los milagros en la vida de los cristianos, del pueblo de Dios, nos fortalecen y nos alientan? En la vida de los cristianos. Por eso no es, fíjese que hay testimonios que muchas veces no vale la pena darlos de manera pública, porque son milagros donde son muy, nosotros también tenemos el problema que recordamos y hay cosas que no vale la pena ventilarlas, pero de repente la persona viene y dice, supóngase, ya he tenido casos yo de personas, hermano, que se drogan y al final del culto se han acercado y me han dado el polvito blanco. ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos conocen la piedra? ¿Cuántos la han calentado? ¿Sí? Yo le he dicho, mire, hermano, yo ya no lo hago. Yo he conocido personas, oiga bien, personas, jefes de secuestradores, mire qué amistad de las millas, y que me han dicho, estoy cansado de esta vida, estoy cansado, le pido a Dios que me saque de este mundo. Y con el tiempo lo veo sirviendo en una iglesia. ¿Vale la pena mencionar todo lo que hizo? No, hermano, le digo. Quédese hasta ahí. Porque uno de pastor muchas veces hace tiene las funciones como de los curas, que la gente le cuenta cosas, hermano, que es para la catarsis. Mire, pastor, las mujeres, algunas dicen, pastor, yo cometí 3 abortos en mi vida, y son servidoras. Y mire, yo quisiera dar testimonio, ya me edificó a mi hermano. No vale la pena decirlo. O sea, cosas que al final, pero por eso, porque muchas veces el religioso menosprecia esos milagros recibidos que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Usted es un milagro vivo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Y ya sus pecados, como dijimos al principio, fueron clavados en la cruz del Calvario. Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. Sabe que este domingo, creo que en el servicio de la 1 vamos a predicar un sermón que se llama ¿Cómo superar tus culpas? Todos tenemos sentimiento de culpa en algo. Amén. Amén. Todos tenemos un sentimiento de culpa. Y bíblicamente, ¿cómo se supera eso? ¿Cómo se sobrelleva ese sentimiento? Lo vamos a aprender primero Dios. Pero bueno, mire, entonces, hermanos, por último, para terminar, porque lo veo con ganas de que invitar a una comida típica que está a la par suya. Pero bueno, mire el versículo 19-22. Y le preguntaron, diciendo, ¿este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres le respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado
de la sinagoga. Mire, hermanos, ahí vemos varios principios. Fíjese que el actuar religioso es por medio de la amenaza. El religioso amenaza. Hermano, perdóneme, pero en el cristianismo no deben de existir las amenazas. O sea, tampoco en el cristianismo, yo a usted no le debo de infundir miedo, yo le debo de infundir confianza en Dios. Y mostrarle como profeta de consecuencia, ¿verdad? Algunas cosas que si usted está haciendo mal, está haciendo equivocadamente, que le va a ir mal. Pero jamás con el sentido, hermano, que tenerlo ahí en esa silla por miedo, no. Usted tiene que estar en esa silla por agradecimiento a Dios. Por eso, usted debe estar ahí porque está agradecido, porque alcanza a tener conciencia de lo que Dios ha hecho en su vida. Mire, hermanos, su actuar religioso de estos incrédulos estaban por medio de la amenaza. Mire, fíjese que la verdad es para el que la quiera aceptar. Amén. Sí, la verdad es para el que la quiera aceptar. ¿Cómo terminaba Jesús con sus sermones? El que tenga oídos para oír. El que tenga oídos, como quien dice, bueno, es tu decisión. Es tu decisión si aceptas o no lo que el Señor dice a través de su palabra. Sabe que la disciplina debe estar basada en la verdad y no en el error empecinado. Porque estos hombres, hermano, estaban queriendo expulsar a estas personas si decían que Jesús era el Mesías. Si esa es una verdad. Jesús es el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Pero estaban ellos amenazándolos, los estaban queriendo expulsar de la sinagoga. Y muchas veces nosotros, hermano, por favor, hay cosas que no podemos hacerlas basadas en una disciplina alejada de la verdad. No podemos. Y esto va muchas veces con nuestros hijos o en nuestra familia. Cualquier cosa que usted quiera ejercer debe ser apegado a la palabra de Dios. No, hermano, por sus caprichos. Imagínese, la esposa le diga a uno: hoy no quiero que vayas a la iglesia. ¿Por qué? Porque no quiero. Y usted tiene toda la potestad para no obedecer a esa orden. ¿Me está oyendo? Amén. Y si el hombre la deja, pues acuérdense que tenemos un Jehová Jireh, que siempre le va a proveer para la comida, para todo eso, ¿va? Amén. Pero usted no está obligada a vivir sometida sobre eso. Por eso dice Pablo que si usted no consiente, sepárese y quédese sin casar. Si una persona se está metiendo en su vida de fe, claro que hay que luchar por el matrimonio, definitivamente. Que hay que confiar en Dios, que Dios le tolere. Porque mire, hay mujeres que cómo le aguantan al marido. Y hay maridos que cómo le aguantamos a la mujer. Amén. Sí. Y que cuando estamos desesperados tomamos agua. Es que mire, hay cosas, hermano, que hay personas que son bien chantajistas. Hay personas, hermano, que por favor recuerde, entre Dios y el hombre nadie se puede meter. Y que alguien le diga: pero es que en la vida estás obligado a someterte en lo que es correcto, pero nunca que me prohíbas servir a Dios. No te puedes meter. Y si usted lo hace, se está metiendo con Dios. No puede. Pensemos, una hermanita quiere ir a evangelizar a un hospital y usted le diga: ¿y no me vas a hacer la sopa, pues? O sea, te cocino 6 días y un día no puedes hacerte una maruchan. Tenga cuidado, hermano. Por favor, si algo le voy a pedir, nunca sea de tropiezo en la vida de su familia cuando alguien quiere buscar de Dios. Nunca. ¿Se está metiendo con Dios? Denme un amén los hombres. Amén. Y ustedes están obligados a ser sacerdotes de la casa, no sinvergüenzas de la casa. Amén. Denme un amén las mujeres. Amén. Rueguen por ellas. Mire, gran demanda les espera a los que se aprovechan de su autoridad y respeto, prohibiendo que alguien conozca de Jesucristo.
gran demanda les espera. Gran demanda. Aquellos que les prohíben a las personas no recibir a Cristo. He conocido personas, hermano, que le han ofrecido hasta el divorcio, la separación, padres endurecidos: te voy a desheredar, te voy a sacar de la familia, y empiezan con aquellas cosas, hermano. Si la verdad, oiga bien, la verdad no es para ser obligada, es para ser aceptada. Entonces, por favor, mire cuántas cosas hemos logrado aprender acerca de estos que cuestionaron el obrar de un ciego, de un bien que el Señor le hizo a alguien que no veía y después vio. Bendito sea el Señor, que Dios un día nos quitó ese velo religioso. Démosle un aplauso al Señor. Señor, queremos darle las gracias por todo lo que hemos aprendido, y que nos alejes de caer, de cuestionar tu obrar, Señor, de cuestionar tus milagros, de verlos con simpleza, Señor, porque una persona que cuestiona tu obrar jamás se va a convencer con la verdad del testimonio de alguien. Señor, un incrédulo, hasta por el día en que fue hecho el milagro, no lo va a hacer valedero. Señor, qué triste que en medio de los religiosos, pero ni ellos están de acuerdo. Siempre hay una disensión entre ellos porque son carnales. Mi Dios, triste por aquellos que menosprecian el testimonio de una persona que ha recibido un milagro. ¿Cuántas personas testifican de Jesús? Que fue Él el que les rompió las cadenas de la drogadicción, que les hizo el milagro de la sanación, que los sacó de la cárcel, que les proveyó trabajo. Pero el incrédulo menosprecia ese acto maravilloso de Dios. Señor, cuánto religioso vive amenazando a su alrededor a sus personas. Mi Dios, la verdad no es para amenazarla. Mi Dios, la verdad es para aceptarla. Te suplicamos, Dios, en el nombre de Jesús, que hayas hablado en nuestras vidas. Siempre, Padre, con el deseo de poner en práctica lo que tú hablas a nosotros. Señor, gracias le damos porque nosotros estamos convencidos que usted es un Dios de milagros, que sigue haciendo milagros, Señor. Y queremos orar por los enfermos, por los que sabemos que están pasando, mi Dios, por un momento difícil. Por ese jovencito, Señor.